Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45 ya en esta noche de jueves con toda la información y también con las entrevistas de la jornada. Vamos a platicar en breve con el recién investido presidente de la Corte de Constitucionalidad, el magistrado Roberto Molina Barreto, pero antes vamos a saludar también a Cristian Castillo. Él no ha sido investido, pero nos acompaña. Don Mario, y espero nunca en la vida ser investido para nada. Embestido tal vez. Embestido, sí. Ya ¿Cómo? me embistieron en San Lucas. Ese paso por San Lucas es el desastre de la vida. Ya, pero ya bueno, estas edades, ¿verdad, Cristian? ya, no, sí, ya. Una embestida de esta ciudad, ya no, yo espero llegar sano y salvo a entregar cuentas allá arriba. Pero bueno, Cristian, ya es el segundo día de la octava magistratura en la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Que ha sido muy traumático el proceso de elección, designación, juramentación y toma de posesión. Realmente el de las 8 magistraturas, esta ha sido la más traumática. Nunca se había vivido en el país tanto revuelo en torno a un proceso como este, y de hecho las anteriores, Mario, me atrevería a decir casi que en su totalidad pasaron desapercibidas. Desapercibida. Poca gente, digamos, habían grupos de interés, élites que estaban muy interesadas en definir y en influir en las designaciones. No obstante, ahora este octavo proceso tuvo mucho acompañamiento ciudadano, mucho interés de la sociedad, y bueno, los resultados los tenemos a la vista y de hecho estaremos conversando en torno a este tema, Mario. Por supuesto. Entonces entramos ya de lleno. Saludamos esta noche al presidente de la octava magistratura de la Corte de Constitucionalidad, al magistrado presidente Roberto Molina Barreto. Le damos la bienvenida acá a las 8:45. Magistrado presidente, ¿cómo está? Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación, estimado Mario y Cristian. Magistrado presidente, buenas noches. Es importante iniciar haciendo un recuento de cómo está integrada esta octava magistratura, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, cuáles son las instancias que no fueron, de los representantes que no fueron, más que representantes, las personas designadas por qué entes no fueron juramentadas, y quiénes continúan en los cargos para garantizar la integración de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, pues como es sabido, la Ley Constitucional de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece claramente que de los 5 órganos designantes, el proceso de designación en el Consejo Superior Universitario y en la Asamblea de Colegio de Abogados, pues puedan ser impugnados. Diferente es en los 3 poderes del Estado: Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, Presidente en Consejo de Ministros, que dice que es inimpugnable. Esto significa, y no es la primera vez que ocurre, que al poder ser impugnables, pues eso fue precisamente lo que sucedió. Primero fue impugnado la designación de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Néstor Vázquez, y quien fue designada como su suplente la magistrada Claudia Paniagua, y posteriormente pues prosperó también en el trámite una impugnación, o 2, si no 3, no tenemos la información completa aún, en el Consejo Superior Universitario. De esa cuenta pues hubo 3 magistrados que no podían ser juramentados, no porque no se quisiera, sino por ley. Y distinto fue con los demás. Se juramentaron a 7 magistrados, ya que el suplente del Consejo Superior Universitario no se ha tenido ninguna noticia de alguna impugnación. Y como ustedes saben, pues Dina Josefina Ochoa fue designada por el Congreso de la República, el abogado Luis Rosales Marroquín, por la Corte Suprema, su servidor, Paulino Tatuché, y por el Ejecutivo, pues la magistrada Leila Lemus y el magistrado Juan José, se me fue ahorita la pido, perdón. Magistrado presidente, ya lo mencionaba Cristian, este proceso para integrar la octava magistratura, pues fue un proceso, digamos, muy distinto a los anteriores. Había mucha observación,
mucha polémica, el tema de quienes integraban, opiniones a favor, opiniones en contra. A su criterio, ¿qué hizo de este proceso para integrar la octava magistratura? Algo que, digamos, en anteriores cortes, como ya bien se mencionaba, pues la mayoría de la población quizás se llegaba a conocer el nombre del presidente de la Corte, pero el resto de magistrados pasaba desapercibido. A su criterio, ¿qué hace o qué hizo que este proceso fuera tan observado, tan comentado y tan inundado en la opinión pública? Mire, como ustedes saben, pues es mi cuarta designación y tercer periodo constitucional al que he sido designado, 3 de ellas por la Corte Suprema de Justicia precisamente. Le puedo decir, yo creo que sí ha habido interés en todas las designaciones desde el año 86 que se instauró la CC. Y le digo porque, bueno, tal vez posiblemente porque he sido amante del derecho constitucional y litigante, pues yo sí creo que ha habido interés. Tal vez la variante ahora, porque fue más mediático y muy politizado en esta confrontación que han habido en los últimos años. La diferencia es que la magistratura séptima, de la cual yo participé a partir del mes de noviembre, por ocupar una vacancia, como ustedes lo saben, pues sinceramente lo digo, pues ha emitido fallos muy cuestionados, al extremo que pues se ha entrometido en funciones del organismo ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso de la República. Yo con ustedes he estado varias veces como crítico de esos fallos y en otras conferencias y en otros medios de comunicación. Entonces yo creo que la diferencia ahora es que esta pugna de carácter político, diría yo, y por qué no decirlo, de carácter ideológico entre grupos externos de la Corte de Constitucionalidad, pues entonces se dieron cuenta como que de repente a través de tener más aliados o menos aliados en esa institución, podría realmente, o se dieron cuenta que se puede ingerir en las políticas generales del Estado, que lo debo decir porque lo he dicho siempre, creo que están equivocados. Y lo dije ayer en mi discurso, esta realmente no es la Corte Celestial, la Corte es un árbitro, no es un jugador, lo he dicho varias veces, y no puede intrometerse en las funciones públicas de los 3 organismos del Estado. Se recuerde que el poder realmente radica en el pueblo y el pueblo elige a los organismos a través de los procesos democráticos, que son quienes deben de tener cada uno una función, lo regula la Constitución, pero hay que ser sincero, en la última magistratura, la séptima, pues hubo mucha injerencia, mucha situación de orden político, y entonces eso creo yo lo que ustedes señalan como una cosa inédita. Pero es así. Y no crea que solo en Guatemala, en todos los países del mundo, siempre el Tribunal Constitucional, la actuación del Tribunal Constitucional provoca problemas de orden, digamos, de diferencias y polarización en la sociedad de cada uno de los países. Señor magistrado, presidente, hay temas que han sido controversiales en los últimos años y en las últimas magistraturas, no solo la séptima, que deberán ustedes seguir conociendo y dando resultados, y podríamos hablar de 3 en concreto. El tema socioambiental, de la conflictividad socioambiental en torno a casos específicos de los cuales hay todavía inclusive algunas acciones pendientes. Hablo específicamente de actividades extractivo-comerciales, minería en particular. El otro tema ha sido lo electoral. Hay por lo menos 9 casos o 9 partidos con procesos de cancelación, algunos más avanzados que otros, y se deben agotar todos los recursos que los partidos tienen hasta llegar a la cancelación definitiva. Es algo que seguramente llegará a sus escritorios. Y definitivamente, asociado a esto de la cancelación de partidos políticos, seguramente algunas candidaturas controversiales de cara hacia el futuro proceso electoral 2023.
Y el tercer gran tema que ha levantado mucha expectativa a partir de decisiones de la Corte es el tema vinculado a lo fiscal, tributario fiscal. ¿Cuáles consideras que pueden ser las grandes líneas de acción de esta octava magistratura que usted preside por este año? Bueno, primero que nada, le diría a Cristian que es importante, porque usted dijo algo que se ha dicho, o sea, han habido ya 8 magistraturas y es evidente que en las 8 magistraturas ha habido fallos controversiales. Lo que pasa es que en esta 7ª magistratura fueron demasiados fallos controversiales. Y los temas que usted menciona, vamos a ir descartando algunos porque pues algunos son supuestos, otros sí son realidad. Digamos lo que son procesos de cancelación de partidos políticos, eso está a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Es precisamente lo que le digo. No podemos pensar, y que no debería ser así, que es una decisión que deba ser tomada por la Corte de Constitucionalidad. Lo que sí ocurre es que, agotado la vía de las resoluciones administrativas en el Tribunal Supremo Electoral, pues siempre hay alguien inconforme. Muchas veces el inconforme es el propio tribunal o el registro de ciudadanos, y muchas veces el inconforme es uno u otro partido, o aún hay situaciones electorales del proceso anterior que todavía se están viendo, especialmente con algunas alcaldías. El punto es que la Corte en ese tema, lo que le corresponde, si es que es requerida, es revisar los procedimientos, no la decisión de que si se cancela o no. Eso es una decisión propia del tribunal, constitucionalmente establecido para eso. Lo que sí puede accionarse ante la Corte es un debido proceso de cancelación o de anulación de una elección, un debido proceso, no la decisión de fondo. La otra que usted mencionaba, los tributarios, pues eso siempre ocurre. Hay muchos procesos, pero eso sí, en varias magistraturas, que precisamente, por ejemplo, en los temas de evolución del crédito fiscal o de los gastos que puedan ser o no deducibles, eso provoca mucho litigio de orden tributario. Por supuesto, primero pasa también por la vía de la jurisdicción ordinaria del organismo judicial, pero siempre hay un inconforme. De nuevo, o la SAT o el tributante. Entonces, paran en la CC, y también la CC no es la que debe definir si devuelven o no un crédito, sino solamente si se observaron los procedimientos legales. El reto para mí es precisamente quitar esa imagen de que es una corte celestial y que pueda dominar las políticas públicas, incluyendo la del organismo ejecutivo, y que lo que sí debe hacerse es respetar las competencias de cada uno, y la Corte en todo caso lo que sí puede velar es porque los procedimientos sean los que están legislados. Pero esas decisiones de fondo, especialmente de la Corte Suprema de Justicia, que sí es suprema, por ejemplo, al terminar una situación de orden tributario en casación, pues esa es la decisión que es la final. Por supuesto que, de nuevo, inconforme, prueba al amparo, y por eso es que hay un desborde y un uso abusivo, que he dicho yo, del amparo. Y entonces también pretenden a través de un amparo una instancia revisora que es totalmente improcedente. Pero si hubo un indebido proceso, y eso lo digo en todas las ramas, civil, penal, laboral, pues entonces sí la Corte pues puede corregir o por lo menos ordenar el que se revise ese procedimiento y se hagan unas enmiendas. Entonces, creo yo que el gran reto aquí es que realmente no haya tanta confusión de lo que significa la Corte de Constitucionalidad, reconducir, lograr realmente la confianza de los ciudadanos, pero cuando hablo confianza de los ciudadanos es en línea igualitaria, o sea, no creer que la Corte pueda resolver o deba resolver, depende de quién se trate el que está siendo juzgado, o sea, no porque sea un partido político o sea otro, o no porque es de un sector social de una calidad o de otra, incluso, porque tal vez ahí sí, insisto, había un problema muy serio que es
en la aplicación de la convencionalidad en materia de derechos humanos. Específicamente, el que más ha sido controversial es la aplicación del convenio 169 de la OIT, porque ahí ha habido muchos problemas, muchos fallos contradictorios, muchas resoluciones que en unos sí cierran y en otros no cierran las empresas, y eso causa otra serie de problemas como el desempleo, la separación de familias porque van a buscar futuro a otros países. Y creo yo que ahí pues ha habido una serie de problemas, pero van a disculpar que yo sí insista que ha sido más causado en esta última magistratura, porque en circunstancias iguales resuelven en forma diferente. ¿Por qué? Lo digo porque es innegable el derecho de los estados de aprovechar sus recursos naturales, siempre y cuando se respete también, porque es innegable el derecho a consulta de los pueblos. Pero lo que ha sido mal interpretado es en qué consiste ese procedimiento de consulta, y por supuesto innegable que se debe cuidar el medio ambiente. Entonces esto ha creado una situación que muchas veces es ajeno a las empresas o a las comunidades alrededor de los proyectos, sino más pareciera un lío de interés de grupos sociales que incluso han podido manipular situaciones y que pareciera que viven de conflicto social y provocan polarización y provocan que un tribunal ya se meta en situaciones que no le competen, y como le digo, cuando hay contradicción de fallos, pues pareciera que se está politizando los procesos de consulta, porque el que es obligado a consultar es el Estado a través de los órganos competentes. Y eso pues obviamente provoca, cuando sí hay cierres y cuando no hay cierres, pues provoca inseguridad jurídica en todos los temas, falta de certeza jurídica. Eso deprime la inversión en el país y provoca una serie de conflictividades lamentables puestas, y a veces mucho de las resoluciones tomadas muy arbitrariamente y en forma caprichosa a diario incluso. Ahora, magistrado presidente, pues bueno, ya hemos hablado de lo que, digamos, ha llamado la atención en todo este proceso en la opinión pública y, digamos, como usted bien lo refiere, todo fallo de la Corte de Constitucionalidad en momentos históricos y de coyunturas muy específicas ha provocado opiniones encontradas en el país. La administración de justicia nunca queda bien con todas las partes. Quisiera conocer su opinión en torno, magistrado presidente, a lo que dicen sus detractores y las personas que objetaban su llegada a la CC. Algunos comentarios, por ejemplo, comunicados de organizaciones señalaban o señalan de que van a llegar a retrotraer procesos que inició la CICIG. Otras cosas, quizá pues, muy aventuradas, de que van a dejar a todos los de Mariscal Zavala libres. ¿Usted qué opina cuando escucha estas cosas? Mire, primero que nada, yo soy respetuoso del derecho de expresión y de todos los derechos fundamentales que el catálogo de derechos humanos establece la propia Constitución Política de la República. Entonces, pues obviamente ese derecho es absolutamente respetable, el que se pueda manifestar. Otra cosa es que tengan razón, otra cosa es que se lleven, que supongan que va a ocurrir una cosa. O sea, yo cuando me hablan de suposiciones, la verdad digo que yo evito contestar porque yo no puedo estar suponiendo ni siquiera qué va a pasar el día de mañana. Yo le estoy diciendo cuál es la función del Tribunal Constitucional. Y la función del Tribunal Constitucional, ya que usted habla de procesos del ordenamiento jurídico ordinario, pues eso está a cargo del organismo judicial y sus tribunales. Y la Corte no puede ir a abrir las puertas de Mariscal Zavala ni retrotraer ningún caso a ningún tribunal. Como le digo, como que fuera un sistema dinástico, ¿no? Eso no existe en este país. Aquí sí hay un ordenamiento jurídico y la Corte no le compete eso. Repito, lo que sí puede intervenir, si es instada, es revisar si hay alguna queja de un indebido proceso. Pero lo que usted me dice me obliga, estimado Mario, a recalcar, pero enfáticamente, que esta magistratura es anticorrupción,
antimafias, ante injerencias de grupos externos, nacionales o internacionales, es antidelito. O sea, ninguno de mis compañeros, y no están aquí, pero yo lo digo en nombre de los que estamos ejerciendo la magistratura, venimos ni a ser parte de un tribunal de corte celestial, porque es simpático el tema, ni a avalar ningún acto de corrupción, de impunidad, de contrabando, de narcotráfico, ni delitos de corrupción ante todo. Absolutamente no. Entonces, como le digo, esos son comentarios precisamente venidos de ciertos grupos, porque no son todos, que obviamente, pues, posiblemente, pues, no están de acuerdo que yo esté, pero, como le digo, es mi cuarta designación en el Tribunal Constitucional. 3 periodos, 3 presidencias, una vida dedicada al estudio del derecho constitucional. Fui ex procurador, o sea, soy ex procurador general de la Nación. Ustedes se recuerdan, pero ahí fue donde lo conocí a usted, Mario, presidente del CEDECON, estudioso del derecho. Entonces, son rumores, son suposiciones totalmente infundadas. Recuérdese que es importante saber y reconocer que existen aquí lo que son los CIACs, que son los cuerpos o aparatos clandestinos dedicados al crimen organizado. Y por supuesto, ¿quién va a estar a favor del crimen organizado? Por supuesto, solo los mafiosos, solo los corruptos, solo los delincuentes, pero no un magistrado que ha dedicado su vida a que haya una verdadera justicia pronta y cumplida. Magistrado presidente, ¿cuál es su opinión respecto de las preocupaciones que han externado la comunidad internacional? No solamente los representantes políticos, sino cortes internacionales manifestando su preocupación respecto de lo que ha sucedido en el tema de la integración, sobre todo en el acto de juramentación por parte del Congreso, que ha sido controversial. Usted lo refería ayer en su toma de posesión, cómo opera una diferencias en torno a quién se juramenta y a quién no. Le pongo el caso concreto de la juramentación express del hoy prófugo de la justicia, ex juez Maynor Moto. Y esas preocupaciones son las que están instaladas. ¿Cuál es su opinión? Aquí hay varios temas. Yo creo que no debe ser una preocupación solo del cuerpo diplomático, que también no creo que no es muy generalizado. Y además que deben ser muy respetuosos precisamente de lo que pueden manifestar y lo que pueden indicar, porque hay una convención internacional en materia de relaciones diplomáticas. O sea, pero digamos, al margen de eso, se lo digo porque es un comunicado que usted menciona, pues también el presidente a tempore de ese grupo, pues realmente rechazó el comunicado y hace un llamado a sus colegas de que por lo menos lo manifiesten, pero a título personal y no como un grupo que está organizado, digamos, en forma formal y que tiene unos estatutos. Yo lo que creo realmente con respecto a esto es que esto no es de qué puedo opinar yo o qué no puedo opinar yo, sino que es que lo dice la Ley Constitucional de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Yo le voy a contar, primero, por ejemplo, yo no sé si fue expreso o no expreso la juramentación del señor Moto, pero lo que sí le puedo decir es que la Corte de Constitucionalidad, por instada, ser haber sido instada, y porque habían procesos de impugnación en trámite, anuló esa juramentación. O sea, pero no es la juramentación en sí lo que puede ser o que no pueda agraviar, pueda o no pueda agraviar algún designado. Es que la ley no le permite ejercer la magistratura mientras no se resuelvan esas impugnaciones. O sea, al margen de que sea el señor Moto o que el Congreso no juramentó a alguien el día de antier, pero tampoco juramentó a los designados por la Asamblea del Colegio de Abogados y no veo esa preocupación con respecto a eso. O sea, a mí, como guatemalteco, como abogado,
como magistrado y durante varios años, a mí sí me preocupa que solo hayan podido ser juramentados 7 magistrados y no 10, pero la ley lo contempla y no deja ningún vacío legal, porque la misma ley dice que mientras se resuelven esas impugnaciones, y le estoy hablando de una ley constitucional que posiblemente algunos de los que hacen ese tipo de comentarios desconocen, que ahí lo dice, es que no es que nadie lo esté inventando, ahí lo dice que son impugnables los procesos de designación de la Asamblea de Colegios de Abogados y del Consejo Superior Universitario. Distinto, y ustedes han entrevistado a varios juristas, se ha quedado muy claro, distintos son los procesos de designación de los 3 poderes del Estado, que dice claramente que son inimpugnables. Entonces, aquí no hay nada fuera de lugar. Es más, no es la primera vez que ocurre, yo se los decía al principio. Yo estuve en la 5ª magistratura que empezó en el año 2006 y estuvimos varios meses con el abogado Cipriano Soto, que era de la 4ª magistratura. ¿Por qué? Porque la designación de Mario Pérez Guerra fue impugnada. Y entonces se tuvo que esperar el magistrado Mario Pérez Guerra a que se resolvieran. Y una vez resueltas, él ingresó. Pero si, por ejemplo, hubieran sido resueltas desfavorables para Mario Pérez Guerra, pues entonces hubiera tenido que seguir todavía más Cipriano Soto y finalmente, por supuesto, tenía que repetirse el procedimiento y que el Consejo Superior Universitario volviera a hacer un proceso de designación. Igual es en el caso del Colegio de Abogados, pero como digo, no es para emitir una opinión, sino es para realmente leer lo que dice la ley de amparo. Entonces, cuando yo veo preocupación, por supuesto, si lo ideal es que cada 5 años integre un nuevo tribunal 10 magistrados y que es absolutamente legal la reelección. Recuérdense que yo hice la 5ª y la 6ª magistratura en forma consecutiva, obviamente. O sea, yo lo que creo es que posiblemente no, y también lo entiendo porque no es muy fácil de comprender, que los procesos jurídicos a los abogados se nos facilita un poco más. Pero no es ninguna sorpresa, o sea, es un proceso establecido en la ley constitucional y entonces, aunque hay preocupación porque no es lo ideal, pero está previsto en la ley y se debe cumplir, a menos de que alguien quiera hacer violar la ley constitucional y realmente no cumplirla. Magistrado, presidente, bueno, se nos va acortando el tiempo, pero quisiéramos también hacer un par de preguntas muy breves. Quizá esta pregunta es la que más lo va a perseguir en estos próximos 5 años y quizá la que más le van a hacer conforme llegue el proceso electoral 2023. ¿Qué pasaría si llega el expediente de la licenciada Suri Ríos Sosa a la Corte siendo usted magistrado? Y ese 186 constitucional. Sí, a ver. Primero que nada, recuérdense que los derechos cívicos y políticos a nadie se le puede limitar, ¿verdad? Y yo ejercí mi derecho cívico y político de pretender ser candidato a la vicepresidencia. Y ese derecho nadie me lo puede impedir. Pero ustedes saben que la Corte de Constitucionalidad impidió mi ejercicio de derechos cívicos y políticos contenidos en la Constitución Política de la República. Y eso, hay una demanda contra el Estado por esa circunstancia de una violación contra toda la jurisprudencia que ha existido durante 35 años en el país, de a quién se le puede, a quién no se le puede aplicar este famoso artículo 186. Magistrado, pero está usted... No, permítame, déjeme terminar, por favor. La otra es, y se lo dije a su reportero el día de ayer, a mí no me hagan preguntas sobre lo que se supone que puede pasar o no, porque yo no sé ni siquiera si la señora Suri Ríos pretenda volver a intentar su candidatura. Lo que quiero que entiendan todos es que ahora yo soy juez constitucional y tengo ética y tengo moral
y tengo principios y que no voy a nunca a resolver a favor de mí mismo, por ejemplo. Eso es antiético, inmoral. Pero nos hemos quedado casi sin tiempo. Pero no, sí, yo lo lamento, pero como me hizo la pregunta, la tengo que responder. A mí no me importan los comentarios que hagan. Yo ejercí mis derechos cívicos y políticos y no estoy en un proceso electoral en este momento como para poder decir cuál voy a ser mi actuación, porque no existe, es un supuesto, ¿verdad? Y no voy yo a enmarcarme en un juego de opiniones bajo supuestos. Como magistrado constitucional, ¿está usted consciente que hay ya jurisprudencia constitucional que prohíbe la inscripción de la señora Zury Ríos, no de su persona, sino de ella como hija de un ex caudillo? Mire, yo demandé al Estado y yo formé parte de ese binomio porque no pienso igual que como usted lo dice. Es decir, ¿usted considera, magistrado, que el 186 no se le aplica a la señora Zury Ríos? Mire, yo ya le respondí. Si yo teniendo la experiencia y el recorrido en un tribunal constitucional que regula, que es el encargado del orden constitucional, si yo participé ahí, es por mi convicción jurídica de a quién se le puede y a quién no se le puede aplicar esa prohibición. Y hay mucha jurisprudencia y muchas candidaturas que se dieron con la misma relación de parentesco con quien ahora se hizo esta situación y nadie impugnó y se permitió su participación. De hecho, la señora Ríos Sosa participó en un proceso anterior. Su tío, que era pariente directo de su padre, participó. Un nieto de un golpista participó. Y así le puedo mencionar en muchos casos en aplicación debida del 186. O sea, por eso yo le digo, no puedo más que decirlo de esa manera, porque ahora soy juez constitucional y no tengo ahorita ni hay en la Corte ningún proceso en discusión sobre ese asunto. Entonces, yo quisiera su comprensión de que no soy ningún niño también para no saber que mis derechos cívicos y políticos no me los pueden violar y no se los pueden violar a ustedes ni a nadie más. O sea, la aplicación o la interpretación de la jurisprudencia ahí está. Y ahí están los razonamientos. Señor y se leyeron en la lista pública que tuvimos ahí en la Corte. ¿Qué sucederá entonces con las sentencias contestes que han prohibido la inscripción de la candidata en eventos anteriores? Mire, yo no conozco sentencias contestes más que la última. No he visto ninguna otra y conozco la jurisprudencia y conozco resoluciones y creo que la única que varió esa jurisprudencia es la última dictada en el año 19. Bueno, pues muchas gracias, magistrado presidente, por haber estado con nosotros esta noche. Seguramente no será la última en estos 5 años. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Bueno, Cristian, se inaugura así entonces la 8ª magistratura, en donde, tal y como yo le hacía mención al magistrado presidente, será la pregunta que lo va a perseguir y será la pregunta que siempre estará, y conforme llegue el año electoral 2023, será la pregunta inevitable que habrá que hacerlo. Sobre todo si se concreta una eventual participación de la señora Zury Ríos, porque como él lo decía, en este momento sí estamos hablando de hipótesis, aunque claramente en un país como este, en donde hay tantos simpatizantes de posiciones como las que ella bandera, seguramente algunos intentarán que se concrete nuevamente esa candidatura. Bueno, y 2023 se ve lejano, pero está a la vuelta de la esquina. Totalmente. ¿No? Estamos ¿verdad? Ya cerrando el primer semestre del 2021 y el 2023, en enero del 2023, habrá convocatoria de elecciones generales. Así es. Bueno, 10 de la noche con 4 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar sobre esa visita que hará Kamala Harris a Guatemala.